En este video vamos a ver lo que es el experimento número 6. El nombre del experimento es regulador Zener del Laboratorio de Electrónica 1. Mi nombre es Jesús Enrique Leija Ponce, con matrícula 1873-345 de la carrera de Ingeniería en Electrónica y Automatización. El nombre del ingeniero con que llevo esta materia es Carlos Alberto Martínez García, de la Brigada 209. La hora que llevo este laboratorio son los martes de N5 y N6. Vamos a ver lo que es el nombre del experimento. Como vimos el nombre del experimento, vamos a ver lo que es el diodo Zener, el regulador Zener. Para empezar, ¿qué es el diodo Zener? El diodo Zener es un dispositivo electrónico de dos terminales, entre ellas o en sus terminales que son ánodo y cátodo, y estas están unidas por un material tipo P y con un material tipo N, que es lo que conlleva en sus propiedades. Para esta práctica vamos a observar a este diodo Zener, o lo vamos a ver de forma inversa o polarización inversa, y esto nos podríamos preguntar por qué. Lo vamos a hacer porque el diodo Zener polarizado inversamente se comporta como un regulador de voltaje o a un nivel de voltaje Zener nominal, que es el que contiene este diodo Zener. Para esta práctica, como podemos ver, vamos a analizar el voltaje del diodo Zener por medio de una fuente de voltaje y una carga resistiva. Para esta carga resistiva, para el primer circuito, lo vamos a ver como una carga o una RL de 0.6 kilo ohms, y para el segundo circuito lo vamos a ver de 1.2 kilo ohms. Para el objetivo de estos circuitos, pues es analizar el voltaje del diodo Zener, que nos ocasiona como un regulador de voltaje, tanto su voltaje mínimo como su voltaje máximo. Para este primer circuito o esta primera simulación lo vamos a hacer para buscar su voltaje mínimo. Vamos a simularlo y vamos a encontrar, poniendo la fuente de voltaje a 10 volts, y su voltaje mínimo del diodo Zener en este primer circuito es de 5 volts. Y ahora, si nosotros queremos encontrar el voltaje máximo de este mismo diodo Zener, vamos a subirlo hasta 20 volts, que es el tope de esta fuente de voltaje. Y como podemos observar, su voltaje máximo en el diodo Zener mediante este circuito es de 10 volts, que nos ocasiona en todo este circuito. Para este primer circuito, como podemos observar, pues el diodo Zener no hubo ningún problema, generó voltaje, el circuito está funcionando de manera muy bien, como decimos al principio. Este diodo Zener, al ser polarizado inversamente, se comporta como un regulador de voltaje, y por esto mismo ocasiona que tenga voltaje mínimo y voltaje máximo en lo que es este circuito, como si fuera alguna resistencia o algún otro componente electrónico. Ahora, para la segunda simulación, vamos a observar lo que es el parecido circuito que el primero, solamente que ahora en vez de tener 0.6 kilo ohms, ahora lo vamos a analizar con 1.2 kilo ohms. Es el mismo circuito, buscamos las mismas características, el voltaje mínimo y el voltaje máximo, y vamos a simularlo primeramente como el circuito anterior con 10 volts. Vamos a ver qué voltaje mínimo nos sale para este segundo circuito. Y como podemos observar, para el segundo circuito, su voltaje mínimo es de 6.667 volts, y esto es lo que tiene voltaje mínimo para este segundo circuito. Ahora vamos a analizarlo buscando su voltaje máximo en el diodo Zener, y como podemos observar, el voltaje máximo para este segundo circuito es de 11.946 volts. A esto nos llega la conclusión en que si ponemos más carga o más RL en lo que es en la salida o después del diodo Zener en paralelo con este mismo, esto va a ocasionar que el diodo Zener obtenga más voltaje, pero esto no solamente depende de la RL o de la carga resistiva o de la resistencia al final, sino esto también depende de lo que es la fuente de voltaje